Buenas noches, mi nombre es Carleni Corniel y en el día de hoy seré su conferencista en estos encuentros que llevan por título Cultura, Estudio y Sociedad. Aquí vamos a conversar un poco acerca de esos temas concernientes a los estudios culturales y sus diferentes vertientes. En primer lugar, es necesario contextualizarnos y es que los estudios culturales no son más que aquellas investigaciones sobre la cultura y los ámbitos en los que se engloba la sociedad, ya sea el individuo, la sociedad en sí, la economía, la política, entre muchísimos otros temas. Estos se dicen que surgieron en Inglaterra como consecuencia de una crisis de las humanidades. Esto se dio en el siglo XX, más o menos por ahí, y lo que se trataba era de buscar cómo mejorar esa situación de representar esos elementos que integraban a la cultura y al individuo en sí. Entonces aquí encontramos muchísimos precursores como lo fueron Stuart Hall, Richard Hopwood y muchísimos otros más que fueron quienes aportaron a lo que hoy en día se conoce como los estudios culturales. Pero, como les decía, los estudios culturales engloban un gran campo, o más bien sus ámbitos se desarrollan en diferentes vertientes como la raza, la identidad, la migración, la comunicación, la globalización, los estudios de la ciencia, la tecnocultura, muchísimos, el consumo, el género y muchísimos otros. Pero hoy vamos a enfocarnos en un tema muy importante y estos estudian estas temáticas o estas vertientes por esa práctica y esa reflexión que crean en torno a dichos temas. Entonces, como le decía, hoy nos vamos a enfocar en un tema que es un poquito polémico por el trasfondo que tiene, y es que es un tema bastante complicado. Son las discusiones de género en el contexto de los estudios culturales. Entonces, vemos que este tema es un poquito complicado por el trasfondo que tiene y vamos a ver cómo se representa aquí al hombre y a la mujer en la sociedad. O sea, no nos vamos a enfocar en esos temas que actualmente abundan, sino que vamos a ver esa representación de tanto el hombre como la mujer en esta temática. Y en primer lugar, sobre este tema podemos contextualizarnos y se puede decir que los estudios de género nacen así como ya esa concepción de género en la década de los 70 con el feminismo, con ese, vamos a decir, con ese fenómeno del feminismo que, como ya sabemos, busca comprender, mejorar la realidad social que vivían las mujeres y también promulgar que las características femeninas, o sea, no eran elementos que se adquirían desde la manera natural, sino que eran gracias a ese proceso que las mujeres pasaban, o sea, ese proceso individual y social que tenían. Entonces, también un elemento importante es que estaba representado cómo ellos se desarrollaban, o sea, las circunstancias y el medio era lo que hacía que las mujeres fueran diferentes en cierto sentido a los hombres. Podemos decir entonces que la perspectiva de género desde el punto de vista ya así más global brinda esas herramientas para poder comprender y reflexionar sobre esos vínculos o esas conexiones que pueden existir entre el hombre y la mujer. Entonces, esto nos da como esa visión más amplia y más global, basándonos en que tanto el hombre como la mujer son representaciones de la sociedad, o sea, son representaciones del medio y que por ende pueden ser variantes, ya sea por el tiempo,
por la circunstancia y por las influencias que reciben de ese medio. Entonces, se puede decir que esta concepción nos puede ayudar a comprender y sobre todo a delimitar esas diferencias y limitaciones, valga la redundancia, que nos lleva a desigualdades sociales que actualmente vemos en tanto hombres como las mujeres. Entonces, un elemento importante que se encuentra bien marcada en este ámbito es la literatura, que los vamos a ver un poquito más adelante, que aquí podemos ver que la mujer se representa como ese sexo un poquito marginado, un poquito sumiso, que tiene que obedecer al hombre, y al hombre se muestra como ese príncipe, ese caballero, ese hombre lleno de virtudes. Pero tenemos que tener mucha cuenta con eso porque no siempre es así. Entonces, pasamos a decir entonces, conociendo estos puntos de vista, que estos elementos que engloban tanto los elementos de género como los estudios culturales tienen una relación muy marcada, porque la cultura y la sociedad son los elementos fundamentales de los estudios de género, en donde se enfocan las diferencias y las desigualdades, como ya mencionaba, entre el hombre y la mujer. Entonces, los estudios culturales también, por su parte, se centran en analizar cómo los conceptos de género y las ideas de lo que es masculino y lo que es femenino, cómo esto se construye y se representa en la cultura. Y ahora podemos ver algunas ideas en torno a ese tema, que aquí la podemos ver, que son esas, la podemos desglosar en algunas vertientes, que son la primera, que es la representación de los medios. Aquí vemos cómo los medios de comunicación son un elemento fundamental entonces para los roles de género, como lo vemos en las películas, en la televisión, en la publicidad y sobre todo en la música. La música tiene muchísimo que ver con lo que hoy en día consumimos y con lo que hoy en día somos sociedad. Otro elemento podría ser la sexualidad y esas relaciones de género, que esto es un aspecto muy marcado y que se utiliza para investigar y construir esas identidades sexuales que hoy tienen los seres humanos, y también ver cómo influyen en la forma en que esas personas actúan. En una tercera parte también se puede ver la política y el género, que aquí se le da como una vertiente para analizar y sobre todo para construir y negociar las identidades de género, y también la parte de los derechos y los elementos sociales y políticos. En una tercera parte, la historia de género, que aquí son como las ideas y las prácticas que el género ha evolucionado, del género que ha evolucionado a lo largo del tiempo, ya sea mediante influencia en la cultura y en la sociedad, y por última parte el performance del género. Aquí en el performance del género se ven como esas investigaciones sobre las prácticas de género y esas ideas más bien, y se busca o se estudia que los individuos esos roles y esa representación que estos tienen en los diferentes contextos, en las diferentes situaciones. Pero podemos decir que con relación a estas ideas hay un elemento muy importante y los vamos a ver ahora, que es la literatura. La literatura, como yo le decía anteriormente, engloba un elemento muy pero muy importante. Y se entiende que es fundamental para entender estas ideas, pero primero debemos saber cómo
esos elementos necesarios, y es que nosotros sabemos que el ser humano nace, crece y se construye con la convicción de quién quiere ser, cómo quiere actuar, cuáles serán sus orientaciones, cómo quiere desarrollarse y cuál será esa construcción de género que va a tener. Entonces, gracias a las circunstancias, si podemos decir, y el entorno social donde se desarrolla, es que puede verse afectado, es que nosotros los seres humanos podemos modificarnos o ser cambiantes. Y también, claro está, con la cultura un tanto discriminatoria y poco progresista que tenemos o que hemos tenido, la verdad. La sociedad se encuentra sumergida en todos esos elementos y que impide la inclusión de personas marginadas, en el caso de las mujeres y de muchas entidades más. Entonces, aquí se abre como ese campo para que surjan las desigualdades con relación a aspectos políticos, democráticos, educativos, laborales, entre muchísimos otros más. Y esto impide, en todo caso, que haya igualdad, y no solamente en la forma en que somos tratados, sino también en esa interacción y cumplimiento de los derechos. Y vamos a ver ahora lo que opina Lamas. Lamas, este autor que nos va a ayudar a entender un poquito más sobre esas concepciones, y explica que la perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otras son las atribuciones que se le dan a esas ideas o esas representaciones y percepciones sociales. Entonces, aquí se construyen esos elementos sociales tomando como referencia lo que se conoce como diferencia social. Entonces, podemos decir que este término o a este término se le acuñan muchísimas distinciones entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, no solamente, como ya mencionaba, en los elementos políticos, laborales, no, también del hogar, familiares y muchísimos otros. Y es que, según estas concepciones, se busca mostrar que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos, sin importar el género, y que esto o esas desigualdades impiden que se creen situaciones de discriminación, de exclusión, de marginación, entre muchísimos otros. Entonces, aquí se puede ver o se puede constatar la desigualdad existente entre estos dos individuos en todos los ámbitos en los que se desarrolla, y que no permite que se le dé el mismo trato a uno y a otro. Entonces, podemos pasar a la parte de la literatura, que, como yo le mencioné anteriormente, es un ámbito en donde se ve marcado, muy marcado, estas concepciones de la identidad de género o esas discusiones de género, que más adelante vamos a ver sus convicciones o su relación con los estudios culturales. Entonces, en este ámbito de literatura encontramos representaciones de la mujer en la obra de Juan Bosch, en Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, en La casa de Bernarda Alba, o sea, en muchísimas obras como la que vemos ahí en pantalla y muchísimas otras que seguramente en sus casas ustedes se imaginarán. Y es que la representación de género en la literatura ha sido un debate en realidad, porque la mayoría de las obras supuestamente fueron escritas por hombres y para hombres. Entonces ahí podemos ver cómo se ve suprimida, cómo se ve sesgada esa representación de género en la literatura. Entonces, las mujeres y otros grupos también que son marginados, porque no solamente el género
o las discusiones de género se le dan solamente a las mujeres, sino también que hay otras personas más, esas personas que no representan esos estereotipos o incluso son aquellos ignorados. Podemos ver que hay un autor por ahí que hace una concepción muy importante con respecto a este tema. Vamos a pasar a la diapositiva para que la vean. Aquí lo tenemos y es Bakhtin quien dice que la literatura en estas concepciones juega un papel sumamente importante, o sea, lo que ya le decía, ya que es un espacio de representación y significación, también como representación del hombre y la mujer. La literatura, a través del discurso y las acciones, alude directa o indirectamente a temas que abordan la condición humana. O sea, todos estos temas que hasta ahora hemos venido hablando son relevantes no solamente en la sociedad, sino también en la literatura, porque la literatura es una concepción un poquito maquillada, como yo digo, pero de esa sociedad. Y es que actualmente vemos entonces cómo esos elementos o esos temas son sumamente importantes y siguen evolucionando porque refleja los cambios de las sociedades y la cultura en general. Esos temas de género son prácticamente el tema día a día y aquí podemos ver la inclusión de diversas perspectivas y sobre todo de experiencias que no solamente en la literatura, como le decía, son fundamentales, sino también en la vida humana, en la experiencia humana. Entonces, todos estos temas son solamente una mirada sobre esas cuestiones de esos temas de género, porque son muy largos y engloban muchísimos elementos, como yo al principio les había dicho. Entonces, pero podemos decir o recoger más bien que tanto los estudios culturales como la perspectiva de género son dos áreas muy interconectadas. O sea, se ocupan una del estudio de las relaciones que hay entre cultura y género. O sea, ahí podemos ver esa convergencia que hay entre estas dos temáticas y por ende de donde surgen esas discusiones de género. También son un enfoque académico en donde podemos encontrar análisis de cultura tanto popular como rural y también vemos elementos muy importantes aquí, que son los medios de comunicación, el arte, la literatura, como ya le mencioné, que es fundamental. Y este proceso es importante para reconocer la cultura como ese terreno, este contexto de relaciones, tanto de poder como de desarrollo de las identidades de los individuos. Entonces, vemos que esta perspectiva de género es un análisis de las relaciones de poder entre el hombre y la mujer y cómo esto influye en esa construcción que ellos tienen en la sociedad. Podemos decir entonces y dejar algo muy bien en claro, y es que esa intersección entre los estudios culturales y la perspectiva de género es bastante amplia, porque son como una investigación acerca de esos elementos que engloban la raza, la clase social, la sexualidad, la edad y todos esos elementos que giran en torno a esas conclusiones de género. Entonces, esta velada ha sido maravillosa, pero podemos concluir diciendo entonces que la perspectiva de género y los estudios culturales mutuamente son importantes, ya que tienen como ese propósito, como ese objetivo de analizar las relaciones entre la cultura y el género. Y tienen ese fin de transformar, o buscan más bien transformar las relaciones de poder, que son elementos en donde se busca esa sociedad igual. Y también, claro, es una crítica a esas ideas y las prácticas tradicionales que hemos venido teniendo desde muchísimo tiempo,
atrás. Nos ayuda a comprender y abordar esa diversidad que hay en el género. Y este tema es bastante bueno y para mí fue un placer poder hablarles un poco de ellos. Yo los invito a todos ustedes a que investiguen y se acerquen más a estas concepciones. Se despide de ustedes Carleni Corniel y muchísimas gracias por acompañarme en esta conferencia de Cultura, Estudio y Sociedad. Muchísimas gracias. Bye bye.